Me echaron y me llamaron inútil. 9 años después, mi teléfono explotó con mensajes rogando por un rescate de $50.000. Sin disculpas, solo demandas. Aquí está mi final. Venganza perfecta. Mi nombre es Ashley. Tengo 32 años. Y una tarde de martes completamente ordinaria la primavera pasada, todo mi mundo chocó con un pasado que creía haber enterrado permanentemente. Estaba sentada sola en mi coche en un garaje de estacionamiento bien iluminado y muy seguro en el centro de Nashville. Acababa de terminar un turno absolutamente brutal de 14 horas en el hospital. Mis pies me dolían con ese dolor profundo y familiar que proviene de estar de pie sobre linóleo duro todo el día. Mis hombros estaban rígidos y mi cerebro funcionaba con las últimas reservas. Pero al cerrar la pesada puerta de mi coche, el silencio me envolvió como una manta cálida. El suave asiento de cuero de mi vehículo era mi santuario diario. Era un recordatorio tangible y caro de lo lejos que había llegado y de lo mucho que había construido con mis propias manos. Apoyé la cabeza en el reposacabezas, cerré los ojos y escuché el tamborileo rítmico y constante de la lluvia golpeando el parabrisas. Estaba en paz. Tenía un hogar hermoso, una carrera de la que estaba profundamente orgullosa y una vida tranquila y sin dramas. Y entonces mi teléfono comenzó a vibrar en el portavasos. No fue solo un zumbido único y educado. Fue una serie continua, frenética y agresiva de vibraciones que sacudieron ruidosamente la consola de plástico de mi coche. Mantengo los ojos cerrados durante unos segundos, suponiendo que era un chat grupal o quizás un sistema automatizado del hospital enviando actualizaciones de horarios. Pero la vibración no se detuvo. Simplemente siguió, zumbando una y otra vez, exigiendo mi atención inmediata. Molesta, abrí los ojos, extendí la mano y agarré el teléfono. La pantalla brillaba intensamente en el coche oscuro, llena de una pared masiva de notificaciones. Parpadeé con fuerza, frotándome los ojos cansados, asumiendo que mi vista me estaba jugando una mala pasada. Pero los números en la pantalla eran nítidos. Me esperaban exactamente 31 mensajes de texto sin leer. Lo primero que me llamó la atención no fue el contenido de los mensajes, sino el código de área. Era un código de área muy específico de un pueblo pequeño. Era exactamente el mismo código de área del que me había alejado deliberadamente, dejándolo en mi espejo retrovisor hace exactamente 9 años. Se me revolvió el estómago por completo, sintiendo como si acabara de subirme a un ascensor que bajaba. Mientras empezaba a desplazarme lentamente por la interminable lista de notificaciones, los nombres asociados a esos números desconocidos comenzaron a registrarse con fuerza en mi cerebro. Brandon, mi padre; Kevin, mi hermano mayor; Margaret, mi tía. Estas eran las personas que una vez se habían parado en un círculo apretado e intimidante a mi alrededor en una sala de estar pequeña y manchada de nicotina, y habían declarado en voz alta que yo era la raíz de todos sus problemas. Estas eran las personas que me habían mirado con absoluto disgusto sin filtrar y me habían echado a la helada noche sin pensarlo 2 veces. Respiré hondo y tembloroso. El aire dentro de mi espacioso coche de repente se sentía increíblemente delgado y sofocante. Desbloqueé el teléfono y decidí leer los mensajes uno por uno, moviéndome en orden cronológico desde el primer texto. Esperaba sentir una oleada masiva de pánico. Esperaba que me temblaran las manos, que mi corazón se acelerara o que se me llenaran los ojos de lágrimas. Pero honestamente, mientras leía palabra tras palabra, todo lo que sentí fue una claridad fría, hueca, casi clínica. El primer mensaje de Kevin fue increíblemente casual, casi como una broma mal escrita. Escribió: «Hola, extraña. Ha pasado un tiempo. Devuélveme la llamada». Como si los últimos 9 años de silencio total fueran solo una pequeña falta de comunicación. Los mensajes de Brandon eran completamente diferentes. Eran cortos, agresivos y totalmente autoritarios. Exigió que contestara mi teléfono de inmediato porque había una emergencia familiar importante. Usó letras mayúsculas intentando ejercer la misma autoridad tóxica sobre mí a través de una pantalla digital que solía ejercer en persona. La tía Margaret envió un bloque de texto enorme y divagante hablando de cómo la sangre siempre es más espesa que el agua, cómo Dios quiere que las familias perdonen y olviden y cómo guardar rencores es un pecado terrible. Me senté en ese estacionamiento durante 45 minutos seguidos. No encendí el motor.
No encendí la radio. Simplemente me senté allí en silencio y leí los 31 mensajes. Analicé cada palabra, cada frase elaborada, cada intento patético y transparente de manipulación emocional. ¿Y sabes qué fue lo más fascinante y alucinante de todo? Ni uno solo de esos 31 mensajes contenía las palabras "lo siento". Nadie se disculpó por echarme de mi propia casa cuando solo tenía 23 años. Nadie se disculpó por los nombres horribles que me llamaron. Nadie preguntó cómo había logrado sobrevivir los últimos 9 años por mi cuenta. Nadie preguntó si estaba casada, si estaba sana, si tenía éxito o si incluso era feliz. Cada mensaje, debajo del velo increíblemente delgado de la falsa preocupación familiar, decía exactamente lo mismo. Te necesitamos. Pero no me necesitaban como persona. No necesitaban a su hija o a su hermana o a su sobrina. Necesitaban mi dinero. Finalmente me habían rastreado después de casi una década de silencio absoluto, y vinieron buscando un banco que lo rescatara. Pero antes de decirte exactamente cómo manejé su regreso repentino y desesperado a mi vida tranquila, necesito llevarte de vuelta a la noche en que la ilusión de mi familia se hizo añicos para siempre. Necesito que entiendas exactamente de qué me alejé. Permíteme llevarte de vuelta a una Nochebuena helada hace exactamente 9 años. Tenía 23 años y vivía en una casa destartalada que constantemente olía a humo de cigarrillo rancio, salsa barata y perro mojado. La sala de estar estaba asfixiantemente llena de parientes que solo parecían aparecer cuando había comida gratis o drama que consumir. Estaban consumiendo todo el oxígeno en el pequeño espacio, dejando huellas de botas mojadas y embarradas por toda la alfombra de oveja descolorida que yo era la responsable de aspirar cada semana. Justo en el centro de todo, presidiendo como un rey en un castillo muy triste y muy pobre, estaba Brandon, mi padre. Brandon era un hombre prepotente y profundamente amargado, con una boca afilada y el hábito de toda una vida de hacer que todos a su alrededor se sintieran extremadamente pequeños. Se alimentaba de la autoridad, exigiendo respeto absoluto sin hacer nada para ganárselo. Y a su lado, absorbiendo la atención como una esponja codiciosa, estaba Kevin, mi hermano mayor, el hijo dorado innegable e intocable de nuestro árbol genealógico altamente disfuncional. Kevin estaba en casa por las vacaciones de su universidad. Era la primera persona en toda la historia de nuestra familia en asistir a una universidad de 4 años, un hecho que Brandon repetía en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar, incluido el cajero del supermercado local. A Brandon no le importaba en absoluto que Kevin apenas estuviera aprobando. No importaba que Kevin ya hubiera cambiado de carrera 3 veces porque simplemente no podía manejar el trabajo de curso básico. Para mi padre, Kevin era un genio absoluto. Era un futuro millonario, el brillante orgullo y alegría de la línea de sangre y el que iba a elevar el nombre de nuestra familia. Yo, por otro lado, era la invisible y exhausta bestia de carga. Tenía 23 años, trabajaba a tiempo completo, 40 horas a la semana en una oficina local de facturación médica. Mientras Kevin estaba de fiesta en las fraternidades, yo era quien pagaba las facturas del cable para que Brandon pudiera ver sus deportes. Yo era quien pagaba la factura de la electricidad cada vez que Brandon convenientemente se quedaba corto a fin de mes. Cocinaba la cena 4 noches a la semana. Fregaba el suelo del baño hasta que se me magullaban las rodillas. Yo era quien revisaba la despensa para asegurarme de que realmente hubiera comida en la casa. Mantenía toda la casa en funcionamiento sobre mis espaldas, pero para Brandon y Kevin, yo era prácticamente un fantasma. Se esperaba que sirviera, pagara y permaneciera completamente en silencio. Esa Nochebuena, Brandon se paró en el umbral de la cocina sosteniendo una lata de cerveza barata. Golpeó su vaso con un tenedor para llamar la atención de todos, exigiendo silencio. Sacó pecho y orgullosamente anunció a la concurrida habitación que Kevin había logrado un promedio de C para el semestre de otoño, lo que esencialmente significaba que técnicamente aún no estaba reprobando la escuela. Toda la habitación estalló en aplausos salvajes. La tía Margaret incluso se secó una lágrima dramática del ojo, alabando al Señor por el gran cerebro de Kevin. Brandon miró a Kevin con una sonrisa suave e increíblemente orgullosa. Era una mirada de amor puro e incondicional, una mirada que yo había anhelado desesperadamente y por la que había luchado toda mi vida, pero que nunca, ni una sola vez, había recibido. Un hijo haciendo algo bien en esta casa, dijo Brandon en voz alta, tomando un largo sorbo de su cerveza, es mejor que nada en absoluto.
No me miró cuando lo dijo. No tenía que hacerlo. La implicación era ruidosa, clara y diseñada para herir profundamente. Kevin era el éxito. Yo era la nada. Más tarde esa noche, mucho después de que los invitados finalmente se fueran y la casa estuviera pesada con el silencio, me quedé sola en el fregadero de la cocina, lavando una enorme montaña de platos grasientos y cubiertos sucios. Estaba exhausta hasta los huesos. La única otra persona despierta en la habitación era la abuela Sara, mi abuela. Estaba sentada tranquilamente en la mesa de la cocina desgastada, bebiendo una taza de té caliente. La abuela Sara era exactamente lo contrario del resto de la línea de sangre. Era tranquila, muy observadora y poseía una columna moral de acero puro e inquebrantable. Lo veía todo, incluso cuando elegía no hablar. Cerré el grifo, me sequé las manos arrugadas con un paño de cocina y me senté en la silla de madera chirriante frente a ella. Miré por encima del hombro para asegurarme de que Brandon estuviera profundamente dormido en su sillón reclinable en la sala de estar, roncando ruidosamente al sonido de la televisión. Luego, inclinándome sobre la mesa, le susurré mi mayor secreto. Le dije que había estado ahorrando dinero en secreto y agresivamente durante 3 años. Cada turno extra, cada almuerzo saltado, cada centavo que podía esconder. Le dije que planeaba postularme a un programa de enfermería altamente acreditado al año siguiente. Le dije que quería salir de este pueblo tóxico, construir una carrera real y hacer algo de mí misma. La abuela Sara no sonrió ampliamente, pero sus ojos se suavizaron de una manera que me hizo doler físicamente el pecho. Extendió su mano frágil y muy arrugada sobre la mesa rayada y la colocó con firmeza y calidez sobre la mía. No les digas ni una sola palabra, susurró, su voz apenas un suspiro, pero con un inmenso peso. Mantente discreta, Ashley. Acumula cada centavo que ganes. Y cuando llegue el momento, corre tan rápido como puedas y no mires atrás. Asentí, sintiendo una chispa masiva de esperanza real y aterradora. Creía tener un plan sólido. Creía tener mucho tiempo para ejecutar mi escape. Pero en una casa completamente llena de fantasmas hambrientos y miserables, los secretos nunca permanecen enterrados por mucho tiempo. Exactamente 2 semanas después de esa Nochebuena, la explosión masiva finalmente ocurrió. Acababa de llegar a casa de un agotador turno de 10 horas en la oficina de facturación médica. Era mediados de enero. El viento afuera era helado. Mis pies estaban completamente entumecidos dentro de mis botas de invierno baratas, y todo lo que quería en el mundo era una ducha caliente y un tazón de sopa. Pero en el mismo segundo en que abrí la pesada puerta principal, la atmósfera dentro de la casa se sintió increíblemente pesada. El aire era denso y tenso, exactamente como la fuerte presión atmosférica justo antes de una tormenta violenta y destructiva. Brandon estaba sentado completamente inmóvil en la mesa de la cocina. En su mano derecha, sostenía un trozo de papel. Se me cayó el estómago inmediatamente a los zapatos. Era mi extracto bancario. Lo había dejado descuidado y estúpidamente metido dentro de un libro de la biblioteca en la mesa de café de la sala de estar, y él había hurgado en mis cosas y lo había encontrado. Siéntate, ordenó, su voz peligrosamente baja y anormalmente tranquila. Lentamente saqué una silla de madera y me senté, mi corazón comenzando a golpear contra mis costillas. Brandon golpeó el extracto bancario sobre la mesa, empujándolo hacia mí. El saldo total, agresivamente circulado con tinta roja gruesa, era el ahorro de toda mi vida. Era una cantidad modesta para la gente rica. Pero para mí, era una fortuna. Era mi billete literal para un nuevo futuro. Era la matrícula para mi programa de enfermería. Era mi depósito para un apartamento seguro. Era mi fondo de escape construido sobre 3 años de sangre, sudor y sacrificio absoluto. Nos has estado ocultando cosas, gruñó Brandon, inclinándose pesadamente sobre la mesa, sus ojos ardiendo con una aterradora mezcla de pura ira y codicia descarada. Viviendo bajo mi techo, comiendo la comida que te doy, usando mi electricidad y escondiendo dinero de tu propio padre como un ladrón común. Ese dinero es para la matrícula de mi escuela de enfermería, dije, tratando desesperadamente de mantener mi voz firme, aunque mis manos temblaban en mi regazo. Me gané cada centavo trabajando horas extras. No tiene absolutamente nada que ver contigo.
Brandon agitó su gran mano despectivamente en el aire, exactamente como si mis sueños y mi arduo trabajo fueran solo moscas molestas zumbando alrededor de su cabeza. Olvida la estúpida escuela de enfermería. Tenemos una emergencia familiar masiva. Julian se ha metido en problemas profundos de nuevo. Julian era mi primo holgazán y constantemente desempleado. Era un tipo que estaba permanentemente involucrado en negocios increíblemente turbios, juegos de azar ilegales y malas decisiones. Julian le debe mucho dinero a gente muy peligrosa, continuó Brandon, su rostro poniéndose de un color rojo oscuro. Y además de eso, el nuevo negocio de Kevin está fracasando por completo. Necesita un rescate masivo inmediatamente o tendrá que declararse en bancarrota total y arruinar su crédito. La familia necesita unirse ahora mismo, Ashley. Necesitamos $50,000. Y como claramente tienes miles de dólares escondidos en secreto, mañana irás al banco, vaciarás toda esta cuenta y luego sacarás un préstamo personal de alto límite a tu nombre para cubrir el resto de los 50,000. Lo miré fijamente. Literalmente no podía comprender la audacia pura y sin adulterar de las palabras que salían de su boca. Quería que le entregara el ahorro de toda mi vida y que me metiera voluntariamente en una deuda financiera masiva, paralizante y a largo plazo. Quería que le entregara $50,000 solo para salvar a un primo que activamente eligió jugarse la vida y a un hermano hijo pródigo que gastó todo el dinero de su préstamo comercial en coches de alquiler caros y fiestas de fraternidad. Quería que me prendiera fuego solo para mantenerlos calientes. No, dije. La única palabra cayó en el tenso silencio de la cocina como una pesada piedra de plomo. Brandon dejó de respirar por un segundo completo. Sus ojos se abrieron con absoluta sorpresa. Disculpa, ¿qué me acabas de decir? Dije, no. No te voy a dar ni un solo dólar de mi dinero. No voy a sacar un préstamo. No voy a arruinar mi vida por ellos. Julian y Kevin hicieron sus propios líos. Son hombres adultos. Pueden limpiarlos ellos mismos. Brandon se levantó tan violentamente y tan rápido que su silla se estrelló hacia atrás contra el suelo de linóleo. Golpeó ambos puños sobre la mesa, inclinando su gran cuerpo sobre mí, su rostro a solo centímetros del mío. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, te dimos un techo sobre tu cabeza. Te alimentamos. Te vestimos. ¿Y te vas a sentar ahí y ser una mocosa egoísta, ingrata y arrogante? Yo también me levanté, empujando mi propia silla hacia atrás, negándome a encogerme. 9 largos años de resentimiento silencioso y sofocante de repente se desbordaron en pura rabia. ¿Qué has hecho realmente por mí, Brandon? Yo pago las facturas de servicios públicos aquí. Yo cocino la comida que comes. Yo limpio los desordenes que haces. Soy tu sirvienta no remunerada, no tu hija. Me miró con una expresión fría, muerta y absolutamente escalofriante. Y luego me asestó el golpe calculado definitivo. Eres fría, Ashley. Eres increíblemente fría y profundamente egoísta. Eres exactamente como tu madre. Y mira a dónde la llevó eso. Fue lo más cruel que supo decir. Mi madre nos había abandonado cuando yo era solo una niña. Y que me compararan con ella era su arma psicológica favorita para mantenerme a raya y hacerme sentir inútil. Pero esta vez, el arma falló. No me rompió. No me hizo llorar. Simplemente cortó el último hilo profundamente deshilachado que ataba mi corazón a él. Dentro de una hora de esa enorme explosión que terminó la relación en la cocina, mi teléfono celular comenzó a sonar sin parar. Brandon no había perdido el tiempo movilizando a sus monos voladores. Primero, fue la tía Margaret llorando fuerte e histéricamente en el auricular, intentando usar la culpa religiosa para quebrarme. Me dijo que si Julian resultaba herido físicamente por los usureros a quienes debía dinero, su sangre estaría completamente en mis manos y Dios nunca me perdonaría. Luego vino una ráfaga de mensajes de texto agresivos y amenazantes de Kevin. Me llamó perdedora patética, afirmando que solo estaba celosa de su obvio éxito y que estaba tratando de arruinar su brillante futuro puramente por despecho. Estaban utilizando su manual clásico. Estaban tratando activamente de derribarme a través del puro agotamiento emocional y la implacable presión psicológica. Esperaban que cediera, que comenzara a llorar,
que me disculpara profundamente por mi egoísmo y que mansamente les entregara todo mi dinero solo para que los gritos y la culpabilización cesaran. Así era exactamente como siempre había funcionado la dinámica en esta familia tóxica. Si presionaban lo suficiente, yo siempre cedería. Pero no esta noche. Esta noche, el pozo de mi paciencia estaba completamente seco. Entré directamente a mi pequeña y fría habitación, saqué mi vieja y descolorida mochila de lona del polvo debajo de mi cama e inmediatamente comencé a empacar. No me molesté en doblar nada ordenadamente. Simplemente metí agresivamente mis jeans, mis suéteres grandes, mis calcetines y mis pesadas guías de estudio de la escuela de enfermería directamente en la mochila. Agarré mi cepillo de dientes del baño, mi cargador de teléfono, lo más importante, mi certificado de nacimiento y mi tarjeta de seguro social de mi cajón. Tomé mi tarjeta de débito bancaria y la coloqué de forma segura dentro del profundo bolsillo interior de mi chaqueta de invierno pesada, cerrándola con cremallera. Cuando terminé, la casa se había oscurecido y se había quedado completamente en silencio. Me colgué la pesada y abarrotada mochila de lona al hombro y abrí con cuidado la puerta de mi habitación. Me encogí profundamente ante el familiar y ruidoso crujido de las tablas del suelo del pasillo. Caminé por el pasillo estrecho y oscuro, conteniendo la respiración, esperando desesperadamente simplemente escabullirme por la puerta principal, subir a mi coche y desaparecer en la noche sin tener que enfrentar otra confrontación a gritos. Pero al llegar a la pequeña entrada principal, una sombra se movió silenciosamente en la oscuridad cerca de la puerta principal. Era la abuela Sara. Estaba de pie en silencio con sus pantuflas rosas gastadas y su bata de franela gruesa y grande. Mi corazón se detuvo por completo en mi pecho. Me quedé helada, aterrorizada de que fuera a gritar y despertar a Brandon. Pensé que iba a llorar, a rogarme que me quedara, a pedirme que arreglara los enormes problemas financieros de la familia porque eso es lo que hacen las chicas buenas. En cambio, dio un paso adelante sin hacer un solo sonido. Cuando la tenue luz de la luna iluminó su rostro, vi que no parecía enojada, y no parecía asustada. Parecía increíblemente triste, pero ferozmente, innegablemente resuelta. Metió su mano temblorosa en el profundo bolsillo delantero de su bata de franela y sacó un sobre blanco liso y muy arrugado. Extendió la mano y lo apretó con firmeza, casi agresivamente, en la palma de mi mano. «Toma esto ahora mismo», susurró, su voz áspera y espesa con emoción reprimida. Miré el sobre en la oscuridad. Se sentía sorprendentemente grueso y pesado. «Abuela, ¿qué es esto? No puedo tomar tu dinero». «Son $340», dijo en voz baja, sus ojos fijos en los míos. «Son cada billete de $5 y $10 que pude esconder de tu padre en los últimos 3 años. No es mucho, pero te dará un tanque lleno de gasolina y algunas comidas calientes en el camino. Lo he estado guardando para este preciso momento. Sabía que este día llegaría». Las lágrimas calientes inundaron mis ojos de inmediato, emborronando completamente mi visión. El puro peso de su sacrificio me golpeó como un impacto físico. «Ven conmigo», le supliqué desesperadamente, mi voz entrecortada en el silencioso pasillo. «Por favor, abuela, toma tu abrigo. No puedo dejarte aquí sola con ellos. Te devorarán viva». Ella sacudió suavemente la cabeza, levantando su mano frágil y fría para tocar ligeramente mi mejilla húmeda. Su piel se sentía como un papel viejo increíblemente suave. «Estoy demasiado vieja para huir, Ashley, y estoy demasiado cansada para empezar mi vida de nuevo. Pero tú no. Tienes una vida hermosa esperándote ahí fuera, lejos de todo este veneno. No dejes que te arrastren al barro con ellos. Estás destinada a mucho más que pagar sus deudas». La abracé por sus frágiles y delgados hombros con más fuerza que nunca en toda mi vida. Olía a jabón de menta barato, a papel viejo y a amor puro. Era el olor de la única figura materna real que había conocido. Se apartó suavemente, me secó una lágrima de la mejilla con el pulgar y me miró directamente a los ojos con una intensidad feroz que nunca antes le había visto. «Conduce rápido, cariño», susurró ferozmente en la oscuridad. «Y hagas lo que hagas, no mires atrás. Todavía no. Muéstrales de qué estás hecha». Asentí, incapaz de hablar, apretando el sobre blanco tan fuerte que mis nudillos se pusieron completamente blancos. Salí al porche delantero,
El aire helado de la noche de enero me golpeó la cara como una bofetada física. Caminé rápidamente hacia mi sedán destartalado, tiré la pesada mochila de lona en el asiento del pasajero y encendí el motor. No encendí los faros hasta que estuve a 1 milla de distancia. Simplemente conduje a ciegas en la oscuridad total, sin tener absolutamente ni idea de a dónde iba, sabiendo solo que tenía que poner tantas millas entre mí y esa casa tóxica como fuera humanamente posible. Conduje sin parar durante 6 horas seguidas hasta que el sol finalmente comenzó a salir, pintando el cielo con pálidos tonos de gris helado. Conduje hasta que me ardían los ojos, mis manos estaban agarrotadas alrededor del volante y mi tanque de gasolina estaba peligrosamente cerca de la línea vacía. Terminé cruzando las fronteras estatales y llegando a Nashville, Tennessee. No elegí Nashville porque tuviera un gran plan maestro bien pensado, o porque conociera a alguien allí. Lo elegí simplemente porque era una ciudad grande y bulliciosa donde una chica aterrorizada y exhausta en un sedán destartalado podía mezclarse fácilmente y desaparecer por completo de las personas que intentaban cazarla. Pero déjame decirte algo ahora mismo. Desaparecer no es absolutamente romántico. No es un emocionante montaje de película. Desaparecer es brutal. Es helado. Y es profunda y profundamente humillante. Durante los primeros 4 días en Nashville, viví completamente dentro de mi coche. Encontré un enorme Walmart abierto las 24 horas en las afueras de la ciudad, y estacioné mi coche en la esquina más lejana de su enorme estacionamiento de concreto. Estaba constantemente rodeada por el duro resplandor artificial del letrero gigante de la tienda azul y el interminable zumbido fuerte del tráfico de la autopista que pasaba a lo lejos. Durante esos 4 días, aprendí rápida y dolorosamente las increíblemente duras realidades físicas de la falta de vivienda. Primero que nada, no puedes dormir en un coche en pleno enero. Es físicamente imposible. Simplemente te sumerges en un estado terrible y superficial de agotamiento aterrorizado hasta que el frío punzante te despierta agresivamente. Usaba 3 capas de camisetas, 2 pares de calcetines gruesos, mi abrigo de invierno y me envolvía completamente en una manta de lana barata y áspera que había comprado en la tienda por $5. Pero no importaba lo que hiciera, el frío se filtraba directamente por las ventanillas del coche, pasaba por mi ropa y se asentaba profundamente en mis huesos. Cada vez que una persona pasaba por mi coche o un camión pasaba demasiado cerca, mi corazón latía violentamente contra mis costillas. Estaba constantemente aterrorizada de que la policía viniera a remolcar mi coche o, peor aún, de que Brandon hubiera rastreado mi matrícula y viniera a arrastrarme de vuelta a Kentucky para obligarme a firmar esos papeles de préstamo. La mañana del segundo día, la realidad de mi situación de higiene me golpeó duramente. Me di cuenta de que olía fuertemente a sudor rancio y miedo, y mi cabello estaba completamente enmarañado contra mi cuero cabelludo. Usé mi teléfono para encontrar un gimnasio Planet Fitness ubicado a unas 2 millas de Walmart. Entré, puse $25 del dinero del sobre de la abuela Sara y me inscribí en una membresía mensual básica. Esa membresía de gimnasio barata se convirtió inmediatamente en mi salvavidas absoluto para la dignidad humana básica. Recuerdo distintamente haber entrado al vestuario de mujeres esa primera mañana, encontrar un cubículo vacío, abrir el agua más caliente que la ducha podía producir y simplemente quedarme perfectamente quieta bajo el chorro. Mientras el agua hirviendo golpeaba mi piel helada y rígida, la enorme pared de adrenalina que me había mantenido en movimiento durante las últimas 48 horas finalmente se derrumbó por completo. Apoyé pesadamente mi frente contra la pared de baldosas de plástico baratas del cubículo de la ducha y sollocé absolutamente. Lloré en voz alta, el sonido ahogado por el agua que corría. Lloré por mi cama cálida y cómoda. Lloré porque extrañaba a la abuela Sara con una intensidad que me dolía físicamente el pecho. Pero principalmente, lloré porque estaba profunda y completamente aterrorizada de haber cometido un error masivo que arruinaría mi vida. La voz crítica y oscura en mi cabeza, la voz que desafortunadamente sonaba exactamente como Brandon, comenzó a susurrarme cosas increíblemente tóxicas en esa ducha. Vas a fracasar aquí. No eres absolutamente nada sin esta familia. No eres lo suficientemente inteligente como para sobrevivir en una ciudad. Vas a morir de hambre en ese estacionamiento y eventualmente tendrás que volver arrastrándote a casa, rogando de rodillas por perdón. Estuve en esa ducha caliente hasta que el agua finalmente se puso tibia, librando una guerra mental masiva dentro de mi propio cerebro. La necesidad de rendirme, levantar mi teléfono celular,
llamar a mi padre y prometerle que conseguiría los $50.000 solo para poder dormir en una cama de verdad y comer una comida caliente era increíblemente y peligrosamente fuerte. Habría sido tan ridículamente fácil simplemente rendirme y volver a ser su esclava financiera. Pero entonces, mientras temblaba allí, pensé en Kevin. Pensé en él sonriendo con suficiencia mientras yo fregaba los suelos de nuestra casa. Pensé en Brandon gritándome a la cara, llamándome fría y egoísta por querer un futuro propio. Y lo más importante, pensé en la abuela Sara de pie en el pasillo helado y oscuro con sus pantuflas, entregándome un sobre con $340 y billetes arrugados solo para que yo tuviera una oportunidad de luchar por la libertad. Extendí la mano agresivamente y cerré la llave de la ducha. Me sequé rápidamente, me puse mis pantalones negros más limpios y un suéter sensato, y me paré firmemente frente al espejo empañado del vestuario. Limpié la condensación. Mis ojos estaban inyectados en sangre. Tenía ojeras oscuras y me veía increíblemente exhausta. Pero la joven que me miraba en el cristal parecía profunda y violentamente enojada. Y en ese momento me di cuenta de que la ira es un combustible mucho mejor y más limpio que la tristeza. Salí de ese gimnasio, volví a mi coche helado, conecté mi teléfono a la señal de wifi gratuita e increíblemente lenta de McDonald's del restaurante de enfrente. Y pasé las siguientes 8 horas solicitando todos los trabajos de nivel inicial en medicina y administración que pude encontrar en un radio de 20 millas. Escribí cartas de presentación en la pequeña pantalla de un teléfono hasta que se me agarrotaron los pulgares. No dejé de postularme hasta que la batería de mi teléfono se agotó por completo. La mañana de mi 6º día viviendo en mi coche en Nashville, mi teléfono sonó de repente. La pantalla brillante mostraba un número local desconocido. Respiré hondo, aclaré mi garganta seca y contesté, esforzándome al máximo por sonar profesional, capaz y definitivamente no como una mujer desesperada que había estado durmiendo en el asiento del conductor de un Honda Civic durante casi una semana. La llamada era de una pequeña clínica ortopédica independiente ubicada en las concurridas afueras de la ciudad. La mujer al otro lado de la línea se presentó como Naomi, la gerente de la clínica. Tenía un tono brusco y sin rodeos, y me preguntó si estaba disponible para una entrevista en persona esa misma tarde para un puesto de recepcionista médica en la recepción. Le dije que definitivamente estaría allí. Llegué a la dirección de la clínica 20 minutos antes. Había pasado la mañana planchando mi única blusa presentable usando una pequeña plancha de viaje que había enchufado a un enchufe escondido en una cafetería local. Cuando entré con confianza en la clínica, Naomi estaba sentada detrás de un gran e imponente escritorio de caoba. Era una mujer de aspecto severo de unos 50 años, con gafas afiladas, y poseía una mirada que parecía escanear mi alma y leer toda la historia de mi vida. Sostenía mi currículum impreso en la mano y lo miró durante exactamente 30 segundos sin decir una palabra. El silencio en su oficina era ensordecedor. Luego dejó el papel sobre el escritorio, juntó las manos y me miró directamente a los ojos. Ashley, dijo, su voz estrictamente profesional, completamente desprovista de calidez. Tu currículum indica que trabajaste constantemente en una oficina de facturación médica en un pequeño pueblo rural de Kentucky. Sin embargo, ahora mismo estás sentada en mi oficina en Nashville, Tennessee. Condujiste hasta aquí completamente sola y noté que no hay absolutamente ninguna dirección local de casa en este papel. ¿Por qué? Podría haberle mentido fácilmente. Podría haber inventado una historia ensayada perfectamente aceptable sobre querer un cambio de aires o perseguir un sueño de gran ciudad o mudarme aquí por la escena musical. Pero miré los ojos penetrantes de Naomi y al instante me di cuenta de que era una mujer con cero tolerancia a las tonterías o las historias falsas. Ella vería a través de una mentira. Así que decidí darle la verdad corta, muy desinfectada, pero completamente honesta. Me senté más erguida en mi silla y le devolví la mirada. Necesitaba dejar una situación familiar profundamente tóxica inmediatamente. Tengo un coche en funcionamiento. Tengo una ética de trabajo muy fuerte y probada, y me niego absolutamente a fracasar. Si me contratas hoy, te prometo que seré la persona que más trabaje en todo este edificio porque volver a donde vine simplemente no es una opción para mí. Naomi me miró en completo y pesado silencio durante 10 segundos agonizantemente largos. Sentí un sudor frío en la nuca. Pensé que lo había arruinado por completo.
Pensé que había sonado demasiado desesperada, demasiado dramática, demasiado de un pasivo para una oficina médica profesional. Luego, Naomi lentamente metió la mano en el cajón inferior de su escritorio, sacó un grueso paquete de papeleo de empleo estándar y lo deslizó firmemente sobre el escritorio de madera pulida hacia mí. El salario inicial es exactamente de $11 la hora, dijo secamente, su expresión nunca cambió. Es estrictamente a tiempo parcial para empezar, con un límite de 30 horas a la semana. No obtienes absolutamente ningún beneficio de salud durante los primeros 90 días de empleo. Y si llegas tarde a tu turno incluso una vez, eres despedida de inmediato. ¿Entiendes completamente estos términos? Agarré el bolígrafo de tinta negra que descansaba sobre su escritorio tan rápido que casi derribo su taza de café. Sí, señora. Entiendo perfectamente. Gracias. Salí de esa clínica médica una hora después con un contrato firmado y un trabajo. $11 la hora. Para el resto del mundo rico, eso es apenas dinero para sobrevivir. Son centavos. Pero mientras estaba sentada en mi coche helado en el estacionamiento de la clínica, agarrando el volante y mirando la carta de oferta firmada en mi regazo, sentí como si acabara de ganar la lotería. Esos $11 la hora no eran solo dinero. Eran un escudo físico. Era el primer ladrillo sólido en la enorme fortaleza que iba a construir para protegerme por completo de Brandon, Kevin y el resto de ellos. Exactamente 2 semanas después, recibí mi primer depósito directo en mi cuenta bancaria recién abierta. Entré a un restaurante barato y bien iluminado al final de la calle, me senté en una cabina junto a la ventana y pedí una taza de café negro caliente y un plato enorme de tortitas de arándanos. Comí toda la comida increíblemente despacio, saboreando cada bocado, disfrutando de la calidez de la comida y del restaurante. Estaba físicamente agotada. Estaba completamente sola en una ciudad extraña donde nadie sabía mi nombre y el saldo de mi cuenta bancaria apenas estaba en 2 dígitos. Pero mientras bebía ese café, me di cuenta de algo increíble. Por primera vez en 23 años de vida, era completa e innegablemente libre. Creía que la parte más difícil de mi viaje había terminado. O eso pensé ingenuamente. Porque como pronto aprendería, sobrevivir al escape inicial es una cosa. Sobrevivir a la guerra psicológica viciosa y calculada que libra una familia tóxica cuando se dan cuenta de que ya no pueden controlarte es una batalla completamente diferente y mucho más brutal. Encontrar un trabajo fue el primer milagro, pero encontrar un lugar para vivir fue una pesadilla completamente diferente. Con un ingreso de exactamente $11 la hora, no podía permitirme un apartamento estándar en Nashville. Pasaba las noches sentada en mi coche helado fuera de McDonald's, usando su wifi gratuito para rastrear las secciones de vivienda de Craigslist. Así fue como terminé alquilando una habitación pequeña y estrecha en un apartamento de 2 habitaciones terriblemente aislado en el lado industrial de la ciudad. Compartía el espacio con otras 2 mujeres. Una de ellas era una música caótica que constantemente tocaba su guitarra acústica a las 2 de la mañana y nunca lavaba sus platos. Pero la otra compañera de piso era una mujer llamada Aisa. Aisa era una fuerza de la naturaleza. Era una estudiante de enfermería ruidosa, brillante, ferozmente leal que trabajaba como camarera para pagarse la escuela. Desde el primer día que trasladé mi única mochila de lona a ese apartamento, Aisa me miró la cara agotada y decidió que yo era su proyecto. Durante esos primeros meses, vivía con un presupuesto estricto e inquebrantable. Mis comidas diarias consistían casi en su totalidad en arroz blanco hervido, guisantes congelados y salsa picante barata. Lo comía para el desayuno, el almuerzo y la cena. Siempre tenía hambre. Mi ropa me quedaba holgada, pero me negaba a gastar un solo centavo innecesario. Estaba ahorrando todo lo que podía para las tarifas de solicitud de mi futura escuela de enfermería. Una noche, después de haber trabajado un turno particularmente brutal de 10 horas en la clínica, llegué a casa y encontré a Aisa de pie en nuestra pequeña cocina. Había cocinado una olla enorme de estofado de pollo picante. Sin preguntar, agarró un tazón, lo llenó hasta el borde y lo colocó en la pequeña mesa de la cocina frente a mí. Cuando intenté negarme, diciéndole que no podía permitirme pagarle los ingredientes, simplemente puso los ojos en blanco, se sentó frente a mí y me apuntó con una cuchara de madera a la cara. «Cómete la comida», dijo Aisa con severidad.
Pareces que una ráfaga de viento fuerte podría llevarte directamente al río Cumberland. Somos compañeras de piso, lo que significa que nos cuidamos mutuamente. Puedes comprar la comida el próximo mes cuando te suban el sueldo. Le di un bocado a ese estofado caliente e inmediatamente comencé a llorar, allí mismo, en la mesa de la cocina. Era la primera vez en toda mi vida que alguien hacía algo puramente amable por mí sin esperar un gran favor o una transacción financiera a cambio. Aisha no me juzgó por llorar. Simplemente me sirvió un vaso de agua en silencio y cambió de tema a una historia divertida sobre un cliente de su restaurante. Durante el año siguiente, Aisha se convirtió en algo más que una compañera de piso. Se convirtió en mi ancla. Fue ella quien me enseñó el hermoso concepto de una familia elegida. Me enseñó que la sangre simplemente significa que compartes biología, pero la familia se trata de quien elige activamente aparecer por ti cuando no tienes absolutamente nada que ofrecerles. De vuelta en Kentucky, mis parientes de sangre me veían como un cajero automático y una criada. En Nashville, una extraña que conocí en Craigslist me veía como un ser humano digno de una comida caliente y un respeto básico. Fue un cambio profundo en mi universo y sentó las bases para la mujer en la que estaba a punto de convertirme. Mientras yo construía lentamente una nueva vida desde cero en Nashville, mi padre estaba ocupado construyendo una enorme red de mentiras en Kentucky. Solo lo supe por mis llamadas telefónicas secretas nocturnas con la abuela Sara. Una vez a la semana, los domingos por la noche, iba a un parque tranquilo al final de la calle de mi apartamento y la llamaba usando un teléfono desechable prepago barato que había comprado específicamente para este propósito, solo para asegurarme de que Brandon no pudiera rastrear el número. Durante una de esas llamadas dominicales, la voz de la abuela Sara sonaba inusualmente tensa y enojada. La presioné para que me dijera qué pasaba. «Es tu padre», susurró pesadamente por el auricular. «Ha estado hablando con la congregación de la iglesia. Les está diciendo a todos los vecinos, a la familia, a los amigos y a cualquiera que quiera escuchar que tuviste una crisis nerviosa masiva». Me quedé helada en el banco del parque. ¿Una crisis nerviosa? ¿De qué estás hablando? Le está diciendo a la gente que te volviste completamente inestable, continuó, su voz temblaba de furia silenciosa. Dice que te sentías abrumada, que perdiste la cabeza y que huiste por la noche porque no estás bien. Está interpretando a la víctima trágica, Ashley. Se para en el vestíbulo de la iglesia con aspecto triste, diciendo a la gente que toda la familia está desesperadamente preocupada por tu frágil salud mental. La audacia calculada me dio náuseas físicas. Brandon no podía simplemente admitir la verdad, que había intentado extorsionarme $50,000, y que finalmente me había opuesto a su abuso, porque si admitía la verdad, parecería un monstruo. Así que, en su lugar, reescribió por completo la narrativa. Me pintó como una chica loca, histérica e inestable, y se pintó a sí mismo como el padre preocupado y sufrido. Fue la campaña de difamación definitiva. Todos se lo están tragando, dijo suavemente la abuela Sara. La tía Margaret va por ahí pidiendo oraciones por ti. Me revuelve el estómago. Hay un tipo de dolor sofocante muy específico en saber que se están difundiendo mentiras terribles sobre ti en el lugar donde creciste y saber que eres completamente incapaz de defenderte ante personas que ya han decidido creer lo peor de ti. Durante unos días después de esa llamada telefónica, me consumió una rabia oscura y pesada. Quería volver a Kentucky, marchar directamente a esa iglesia y gritar la verdad a todo pulmón. Pero cuando le expresé esto a la abuela Sara en nuestra siguiente llamada, me detuvo de inmediato. Él no puede hacerte pequeña desde esta distancia, Ashley, me dijo, su voz resonando con autoridad. No le des la satisfacción de una reacción. La mejor venganza que puedes obtener de las personas que te llaman loca y débil es volverte tan increíblemente exitosa que sus mentiras suenen ridículas para cualquiera que te mire. Respiré hondo, dejé que el aire frío del parque llenara mis pulmones y le prometí que no miraría atrás. Tomé toda esa ira ardiente, toda esa humillación, y la convertí en un arma. Dejé de sentir lástima por mí misma. Usé la furia como combustible. Cada vez que estaba cansada, cada vez que quería dormir en lugar de estudiar, simplemente me imaginaba a Brandon haciéndose la víctima en la iglesia, y me obligaba a mantenerme despierta y trabajar más duro.
Para mi segundo año en Nashville, había ahorrado suficiente dinero y reunido suficientes requisitos académicos para inscribirme oficialmente en un programa de enfermería acreditado y muy riguroso afiliado a un importante consorcio hospitalario. Mi vida se convirtió en un maratón agotador e implacable. Trabajaba turnos temprano por la mañana en la clínica ortopédica, administrando expedientes de pacientes y contestando teléfonos para Naomi. En el momento en que terminaba mi turno, corría al campus para las clases nocturnas. Estudiaba hasta altas horas de la noche, sentada en nuestra mesa de cocina rayada bajo una luz fluorescente parpadeante. Aisa, que iba un año por delante de mí en su propio programa de enfermería, se sentaba frente a mí y me hacía preguntas despiadadamente sobre farmacología y anatomía complejas hasta que sentía que mi cerebro iba a derretirse. Fue un periodo increíblemente oscuro y agotador, pero forjó una armadura inquebrantable a mi alrededor. Estaba completamente concentrada. Me gradué con mi título de enfermera titulada en 2020. No hubo una celebración familiar masiva. Brandon no estuvo allí para presumir de mí. Kevin no estuvo allí. Pero cuando subí al escenario para recibir mi diploma, miré a la multitud y vi a Isa sosteniendo un cartel hecho a mano tan ridículamente grande que tuvo que girarlo de lado solo para que cupiera por las puertas del auditorio. Y sentada justo a su lado estaba Naomi, mi estricta jefa de la clínica, sosteniendo un hermoso ramo de flores amarillas. Ellas eran mi familia ahora. Tan pronto como bajé del escenario, mi teléfono desechable zumbó en mi bolsillo. Era la abuela Sara llamando desde su teléfono fijo. Sabía que lo lograrías, dijo, su voz llena de lágrimas de alegría. Lo sabía de la misma manera que sé que el tiempo va a cambiar. Durante los siguientes años, mi trayectoria profesional fue empinada y rápida. Debido a que había pasado toda mi vida manejando situaciones caóticas y demandas imposibles, el ambiente de alta presión de un hospital me resultó increíblemente natural. Transicioné de enfermera de planta a enfermera encargada en la concurrida unidad de ortopedia. Trabajé horas extras agotadoras, asumí grandes proyectos de liderazgo y me negué a retroceder ante cualquier desafío. Para 2024, fui nombrada oficialmente para un importante puesto de liderazgo en operaciones clínicas. Era la persona más joven en la red hospitalaria en ocupar el puesto y una de las pocas ejecutivas sin un título de maestría. Ganaba un salario que solo había soñado. Con mi nueva estabilidad financiera, finalmente me compré una casa. Era una hermosa casa histórica para reformar en East Nashville con suelos de madera originales que crujían y un enorme porche delantero que recibía la luz solar matutina más perfecta. Exactamente el tipo de porche que la abuela Sara siempre me dijo que buscara. Pasaba los fines de semana pintando las paredes y plantando flores. Había reconstruido por completo mi vida desde cero. Estaba segura. Estaba protegida y era profundamente feliz. Y naturalmente, fue entonces cuando los fantasmas de mi pasado decidieron regresar. Volvamos a esa tarde lluviosa de un martes de 2026, sentada en mi coche dentro del estacionamiento del hospital, mirando la pantalla de mi teléfono. 31 notificaciones. 9 años de silencio total de repente rotos en cuestión de minutos. Mientras estaba sentada allí releyendo los mensajes de texto, el shock inicial se desvaneció lentamente, reemplazado por una profunda fascinación analítica por la pura audacia de estas personas. Habían pasado por alto cualquier transición humana normal. No hubo "¿cómo has estado?" o "te he extrañado". Pasaron directamente a las demandas, tratándome exactamente como lo habían hecho cuando tenía 23 años, como una utilidad diseñada puramente para su conveniencia. Abrí el largo y divagante mensaje de texto de Kevin de nuevo. Después de un saludo completamente falso y despreocupado, se lanzó a una enorme historia de lamentos sobre cómo su negocio de paisajismo estaba fracasando por completo. Afirmó que solo necesitaba un pequeño favor para recuperarse. Quería que consignara legalmente un enorme préstamo comercial porque su propia calificación crediticia estaba completamente destruida. De hecho, escribió las palabras: "Sé que ahora te está yendo muy bien, así que una firma no te hará daño". Quería que arriesgara mi seguridad financiera, mi crédito y mi casa, que tanto me costó ganar, solo para subsidiar sus continuos fracasos. Luego estaba la tía Margaret. Envió 3 párrafos masivos fuertemente impregnados de culpa religiosa, hablando de cómo la familia debe permanecer unida en las buenas y en las malas.
Al final del texto, mencionó casualmente que el primo Julian se había metido en serios problemas legales de nuevo y que necesitaban desesperadamente a alguien con ingresos estables para contribuir a un enorme fondo de defensa legal. Pero los peores mensajes vinieron de Brandon. Mi padre no preguntó, exigió. Me informó que recientemente le habían diagnosticado una condición degenerativa de disco en la espalda y que necesitaba un procedimiento quirúrgico costoso. Afirmó que su seguro tenía una brecha masiva en la cobertura y que necesitaba ayuda financiera de inmediato. Escribió, es tu deber como hija dar un paso al frente cuando tu padre sufre. Necesitamos $50,000 para cubrir la brecha médica y ayudar a Kevin a mantener su negocio a flote. Llámame inmediatamente. $50,000. Hace 9 años, intentaron extorsionarme $50,000 para cubrir las deudas de juego de Julian y los errores de Kevin. Y cuando me negué, me echaron a la helada noche de invierno y dijeron a todo el mundo que estaba loca. Ahora, casi una década después, volvían a exigir la misma cantidad de dinero, solo que con un disfraz ligeramente diferente. Leí los 31 mensajes. Y mientras estaba sentada en la penumbra de mi coche, la realidad se solidificó en mi pecho. Lo que dolía no era el hecho de que pidieran dinero. Lo que realmente dolía profundamente era la absoluta ausencia de remordimiento. Ni una sola persona dijo que lamentaba el abuso. Nadie reconoció el dolor que me causaron. Simplemente esperaban que abriera mi cartera y borrara por completo el pasado. ¿Cómo me encontraron? Había cambiado mi número de teléfono 3 veces desde que me fui de Kentucky. Había bloqueado sus números en todo, había bloqueado mis cuentas de redes sociales y había eliminado por completo mi ubicación de los directorios públicos. Había pasado 9 años operando con éxito como un fantasma para ellos. La respuesta que finalmente descubrí fue terriblemente irónica. Provino de un lugar de amor puro. Lo que ninguno de mis parientes tóxicos sabía, y lo que Brandon no tenía absolutamente ninguna forma de saber cuando envió agresivamente esos mensajes exigentes, era que mi red hospitalaria me había nominado recientemente para un importante honor profesional. Estaba programada para ser la oradora principal en una conferencia masiva de desarrollo comunitario de atención médica que tendría lugar en Lexington, Kentucky, en solo 6 semanas. Los organizadores de la conferencia habían impreso un boletín regional brillante a todo color para promocionar el evento en todo el estado. Presentaron una gran fotografía profesional mía junto con mi nombre completo y mi impresionante nuevo título, directora de operaciones clínicas. La abuela Sara todavía vivía en ese pequeño pueblo. Todavía recibía correo regional. Una tarde, abrió su buzón y encontró ese boletín. Vio mi cara. Vio el título, directora. Y como tenía casi 80 años, y como había mantenido su inmensa y abrumadora orgullo por mi éxito completamente en privado durante 9 años increíblemente largos, cometió un pequeño error fatal. Solo quería presumir de su nieta. Silenciosamente tomó el boletín y se lo mostró a la tía Margaret. La abuela Sara probablemente pensó que Margaret simplemente se alegraría por mí. Pero Margaret es un tiburón. Miró mi costoso blazer, mi foto profesional y la palabra directora, e inmediatamente mostró el boletín a Brandon y Kevin. Para ellos, ese boletín no era un símbolo de mi arduo trabajo. Era un mapa del tesoro. Vieron el título e instantáneamente olieron dinero. Asumieron que estaba sentada sobre una fortuna masiva e inmediatamente activaron su antigua red de chismosos de pueblo pequeño para rastrear mi número de teléfono celular actual a través de un conocido mutuo en el hospital. Creían haber encontrado oro. Creían que la chica aterrorizada y obediente de 23 años que solían controlar solo esperaba que le dijeran qué hacer. Después de mirar esos mensajes durante 1 hora, sentí el pecho increíblemente apretado, como si una pesada banda de hierro me envolviera las costillas. Conecté mi teléfono al Bluetooth de mi coche y llamé a Isa. Ella contestó al segundo timbrazo, con el sonido de su televisión a todo volumen de fondo en su casa. Me encontraron, dije, mi voz completamente plana y desprovista de emoción. La televisión de fondo se silenció de inmediato. La voz de Aisa bajó 1 octava, volviéndose mortalmente seria. ¿Quién te encontró? ¿Brandon, Kevin, Margaret? ¿Todos ellos? 31 mensajes de texto en la última hora. Vieron el folleto de la conferencia de Lexington.
Saben que ahora soy directora y están exigiendo $50.000 para gastos médicos y préstamos comerciales. Hubo un pesado silencio en la línea. Aisha sabía todo sobre mi pasado. Sabía sobre las noches heladas en el estacionamiento de Walmart. Sabía sobre la campaña de desprestigio. ¿Qué es lo que más te duele ahora mismo?, preguntó suavemente. Apoyé la cabeza en el volante, las lágrimas calientes finalmente desbordaron mis pestañas. Ninguno de ellos dijo que lo sentía, Aisha. Ni uno solo. Solo quieren el dinero. Es como si los últimos 9 años de mi vida nunca hubieran sucedido. Sigo siendo solo un cajero automático para ellos. Voy para allá, dijo ella con firmeza. No respondas a ninguno de esos mensajes. Esa noche, sentada en el sofá de mi sala con Aisha, casi cometó un error masivo. Tenía mi teléfono en la mano, mirando la información de contacto del coordinador de la conferencia de Lexington. Tenía las palabras exactas ensayadas en mi boca: lo siento mucho, pero tengo una emergencia personal y necesito retirarme por completo del discurso principal. Estaba absolutamente aterrorizada de volver a Kentucky. Sabía que si Brandon se enteraba de que iba a estar en ese hotel en Lexington, aparecería. Traería a Kevin. Traería a Margaret. Intentarían acorralarme, causar una escena masiva y arrastrarme de nuevo a su lodo tóxico. Lo más fácil y seguro era simplemente cancelar el discurso, cambiar mi número de teléfono de nuevo y esconderme en Nashville. Puse mi pulgar sobre el botón de llamada, pero luego miré por la ventana delantera de mi casa. Vi mi hermoso porche bañado por el suave resplandor de la farola, y de repente mi mente retrocedió a aquella gélida noche de enero de hace 9 años. Vi a la abuela Sara de pie en el porche oscuro y podrido con sus pantuflas, entregándome un sobre que contenía $340 en billetes arrugados. Recordé su susurro feroz: muéstrales de qué estás hecha. Si cancelaba mi discurso, Brandon ganaría. Seguiría controlando mi vida, dictando mis movimientos y haciéndome pequeña desde la distancia. Dejé mi teléfono sobre la mesa de café. Miré a Aisha, me limpié la cara y respiré hondo. No voy a cancelar, dije, mi voz cobrando fuerza. Voy a Lexington y voy a terminar con esto. La conferencia se celebró en un enorme y opulento salón de baile de hotel en Lexington un jueves por la tarde a finales de mayo. La sala era impresionante. Había enormes lámparas de araña de cristal colgando del techo, alfombras gruesas y mesas redondas perfectamente dispuestas. 230 personas asistieron. Era una multitud compuesta por administradores de atención médica de alto nivel, organizadores comunitarios adinerados, funcionarios del gobierno local y poderosos miembros de la junta del hospital. Llegué 1 hora antes para hacer una prueba de micrófono. La sala estaba mayormente vacía, y caminé por el espacio sola para calmar mis nervios acelerados. Llevaba un traje a medida y caro. Mi cabello estaba perfectamente peinado. Parecía exactamente la ejecutiva poderosa en la que había trabajado tan increíblemente duro para convertirme. Pero cuando las puertas se abrieron oficialmente y la gente comenzó a llenar el salón de baile, mi ritmo cardíaco se disparó. Me paré detrás de las pesadas cortinas de terciopelo cerca del escenario y observé a los asistentes tomar asiento. Y entonces los vi. Sentados exactamente 3 mesas detrás del escenario principal, justo en el pasillo central, estaba mi familia. Brandon llevaba su única camisa de vestir buena, que parecía ligeramente amarillenta en el cuello. Kevin se sentó a su lado, con un traje barato y mirando la glamurosa sala con ojos grandes y codiciosos. La tía Margaret estaba sentada en el extremo, arreglándose el lápiz labial en un espejo de bolsillo. Habían conducido más de 2 horas para estar aquí. Y mirándoles a la cara, me dijo absolutamente todo lo que necesitaba saber sobre lo que pensaban que iba a ser este momento para ellos. Parecían increíblemente engreídos. Estaban sentados en una sala llena de millonarios y ejecutivos, sacando pecho, creyendo plenamente que estaban a punto de acorralar a su rica hija y cobrar un pago de $50.000. Creían que me poseían. Se me hizo un nudo en la garganta. Sentí una repentina oleada de pánico, un fantasma de la aterrorizada chica de 23 años que solía ser. Pero luego mis ojos recorrieron la primera fila. Sentada en la mesa VIP principal, directamente frente al podio, estaba Aisha.
Se había tomado 2 días libres del trabajo para venir hasta aquí. Pero no estaba sola. Sentada justo a su lado, luciendo su mejor collar de perlas y un hermoso vestido azul, estaba la abuela Sara. Aisha había conducido en secreto hasta Harlem, había recogido a mi abuela y la había traído a Lexington como una gran sorpresa. Ver a la abuela Sara sentada allí, luciendo tan increíblemente pequeña pero irradiando puro orgullo incondicional, me destrozó de la mejor manera posible. Me retiré al baño privado del hotel, cerré la puerta con llave y lloré durante exactamente 4 minutos. Luego me lavé la cara, me reconstruí cuidadosamente la máscara desde cero, enderecé los hombros y salí. La chica aterrorizada había desaparecido por completo. La directora estaba lista. El moderador subió al podio y comenzó su introducción. Leyó mi biografía a la multitud, enumerando mis credenciales académicas, mi rápida trayectoria profesional y el enorme fondo de becas que había establecido recientemente a través de mi red hospitalaria específicamente para estudiantes de enfermería que provenían de áreas rurales de bajos ingresos. En Kentucky. Escuché a toda la sala responder con murmullos de aprecio. Pero debajo del ruido educado, escuché un sonido muy específico y hermoso. Escuché la voz frágil de la abuela Sara diciendo, sí, sí, sí. Sonó como la puntuación perfecta. Subí al podio. Las luces brillantes del escenario me dieron en la cara, pero pude ver claramente a la audiencia. Hice contacto visual directo con Brandon. Su sonrisa engreída se desvaneció por completo cuando vio la expresión fría e inflexible en mi rostro. Di mi discurso preparado de 20 minutos sobre el acceso a la atención médica rural, centrándome en gran medida en la retención de la fuerza laboral y lo que realmente se necesita para reclutar profesionales clínicos para áreas desesperadamente desatendidas. Fui muy profesional. Fui específica. Estaba profundamente preparada. La multitud colgó de cada una de mis palabras. Y luego, al llegar a las palabras finales de mi discurso, cerré intencionalmente mi carpeta de cuero. Me salí por completo del guión. Crecí a unas 2 horas de este mismo hotel, dije, mi voz proyectándose claramente a través de los enormes altavoces. De hecho, algunas de las personas sentadas en esta sala esta noche conocen a mi familia. Todo el salón de baile se quedó perfectamente, absolutamente quieto. No miré a Brandon. No necesitaba hacerlo. Lo despojé por completo de su poder al ignorar por completo su existencia. Dejé esa ciudad cuando tenía 23 años, continué, mi voz firme y poderosa. Me fui en medio de la noche con una sola mochila y exactamente $340. No me fui porque no amara el lugar de donde venía. Me fui porque quedarme en esa casa era algo que ya no podía permitirme física ni emocionalmente. Me estaba asfixiando. Hice una pausa, dejando que el silencio resonara en el aire. El acto más radical de cuidado comunitario, dije, mirando directamente a la primera fila, es a veces proteger a una sola persona el tiempo suficiente para permitirle convertirse de forma segura en quien siempre estuvo destinada a ser. Alguien en mi vida hizo eso por mí. Me dio cada dólar que tenía para asegurarse de que sobreviviera. Extendí mi mano, señalando directamente a la mesa VIP. Su nombre es Sara. Es mi abuela, y está sentada justo ahí. 230 personas poderosas se giraron completamente en sus asientos para mirar a la abuela Sara. Se cubrió la cara con ambas manos arrugadas mientras sus frágiles hombros temblaban con fuertes sollozos. El aplauso que estalló en el salón de baile fue absolutamente ensordecedor. Fue una ovación de pie, enteramente dedicada a ella. Y en ese magnífico momento, Brandon, Kevin y Margaret quedaron completamente invisibles. Estaban rodeados de riqueza y éxito, completamente ignorados, totalmente irrelevantes. Les había robado el protagonismo y se lo había dado a la única persona que realmente lo merecía. Cuando el enorme aplauso finalmente cesó y la conferencia terminó oficialmente, me paré cerca de las pesadas puertas de madera del salón de baile, estrechando manos y hablando con colegas. Por el rabillo del ojo, vi a Brandon arrastrándose torpemente hacia mí. Parecía completamente fuera de lugar, más pequeño de alguna manera, de una forma que no tenía absolutamente nada que ver con su altura física. Su expresión era profundamente complicada, como si varias emociones diferentes estuvieran luchando activamente dentro de él, y ninguna de ellas estuviera ganando.
Lo hiciste muy bien allí arriba, Ashley, murmuró, mirando sus zapatos baratos. Gracias, dije, mi voz tan fría como el hielo. Una incómoda pausa se extendió entre nosotros. Cambió su peso, frotándose la nuca. No sabía, comenzó a decir, y luego se detuvo rápidamente. Sé que no lo sabías, le respondí bruscamente, interrumpiéndolo. ¿Por qué nunca te molestaste en preguntar? Tragó saliva con dificultad, sin mirarme a los ojos. El procedimiento de mi espalda, murmuró, tratando de volver a su agenda. Te envié un mensaje sobre el dinero. Recibí tu mensaje, dije secamente, sin darle absolutamente ninguna reacción emocional. Lo pensaré. Era una declaración completamente honesta. También era absolutamente lo único que le daría en el resto de su vida. Me di la vuelta, despidiéndolo por completo. Kevin me miró desde el otro lado de la sala. No dio un paso adelante para pedir su préstamo comercial. Simplemente asintió lentamente una vez. No fue un agradecimiento. Fue un reconocimiento silencioso de la derrota. Asentí con la cabeza, luego me fui. Caminé hacia la abuela Sara, le tomé la mano y la acompañé personalmente al coche de Aisa que esperaba. Sus perlas captaron la luz brillante de las farolas del estacionamiento. ¿Cómo te sientes?, me preguntó suavemente, apretándome los dedos. Lo pensé seriamente, como si hubiera cargado un peso enorme durante 9 largos años, dije, mirando el cielo nocturno, y finalmente lo dejé en una habitación llena de testigos. Aquí está la verdad última que quiero que te lleves de mi historia. Si has llegado hasta aquí, debes entender que existe una diferencia fundamental masiva entre las palabras ayúdame y lo siento. Una es simplemente una transacción financiera. La otra es un verdadero comienzo emocional. No puedes saltarte la segunda para llegar a la primera y esperar que alguien simplemente te abra la puerta. No eres egoísta por necesitar que esa diferencia importe. No eres desagradecida por finalmente conocer tu propio valor. Y definitivamente no eres fría por decidir que el amor sin responsabilidad personal es solo una obligación tóxica con un abrigo más cálido. Si alguien que te hirió profundamente llama mañana después de años de silencio total, ¿qué necesitarías realmente escuchar antes de contestar el teléfono? Ayúdame o lo siento. Esas dos respuestas te dirán absolutamente todo sobre dónde te encuentras realmente. Muchas gracias por escuchar mi historia. Te veré en la siguiente.